Muy buenas noches. Continuando con los temas del sistema penal acusatorio, hoy 12 de agosto del año 2017 trataremos un tema relacionado con la propuesta de la CONAGO. Como miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aclaro, como miembro, no como representante ni como voz de dicho claustro, y de profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, como docente certificado por diversas instituciones públicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país, y la calidad moral que nos avala para opinar sobre lo que es viable y no es viable, o conveniente o inconveniente, para establecerse o fijarse tanto en la Constitución General de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de este nuevo sistema de justicia penal, emitiré algunas consideraciones respecto a la propuesta de la CONAGO, que es una organización de los gobernadores de los estados de la República, donde se está discutiendo la posibilidad de aumentar el catálogo de los denominados delitos graves. Para empezar, no debe de asustarse la sociedad ni la población en general de nuestro país, México, cuando los que se dicen no ser políticos o de pertenecer a algún partido político, pero que ejercen la política al 100%, se pronuncian prácticamente amenazando a la sociedad o intimidándola para que accedan a sus propuestas, que son irracionales de antemano, de entrada. Cuando señalan que nos cuidemos los miembros de la sociedad, porque van a salir miles de internos que están privados de su libertad en las instituciones penitenciarias en el recorrer del territorio nacional por diversos delitos, tanto del fuero común como del fuero federal, creo que es una apreciación y una estimación política de forma dolosa. Porque atrás de este mensaje intimidatorio se encuentra una severa falla en la administración pública y en la operación e implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México. Ya muchos se han pronunciado respecto a la temporalidad, es decir, que tuvieron 8 años desde el año 2008 para que pudieran, primero, organizarse en cuanto a la infraestructura donde se iban a asentar los juzgados de control, los de juzgamiento y los de apelación. Y no lo hicieron a tiempo. Tampoco cumplieron con el establecimiento respecto a la autoridad que se iba a encargar, o que se debe de encargar, más bien, de la supervisión de las medidas cautelares.
de la ejecución de las sentencias en materia penal. Y también se han pronunciado ya diversos y connotados juristas sobre el tema de la capacitación. Es decir, que también fallaron con la debida oportunidad que tuvieron para tomar en serio la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todos los estados de la República. Y no lo hicieron a tiempo. Es decir, que le siguieron apostando los gobernadores de los estados de la República a una política criminal represiva y no a una política criminológica de naturaleza preventiva. Esto da precisamente como explicación del por qué fueron rebasados por la delincuencia común y la organizada. Se dedicaron a justificar el presupuesto público que usted, amigo mío, contribuye con sus impuestos, que yo aporto con mis impuestos, mediante el establecimiento de políticas públicas quizás acorde, pero insuficientes para lograr que los operadores estuviesen debidamente capacitados y unificados en cuanto al criterio y que estos tuvieran un lugar digno donde operar y las condiciones laborales, económicas y de prestaciones indispensables para que se evitaran actos de corrupción y se transparentaran las actuaciones de dichos servidores públicos frente a la sociedad. Y tampoco lo hicieron. Entonces, para entender y decirle a la sociedad mexicana que no debemos atender a la justificación simple que dan aquellos que están proponiendo que se reforme el sistema de justicia penal, porque significa regresar en casi la mayoría de las figuras procesales al sistema anterior. Porque estas figuras tienen su fundamento, su base, en los principios rectores constitucionales y en los principios legales que comprenden a estos rectores en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es el principio de inocencia, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio del debido proceso, el principio de no autoincriminación y el principio de la carga de la prueba. Y otros principios como los que señalan y se desprenden de la misma Constitución General de la República, como es el principio de legalidad y seguridad jurídica, que como elevados a rango de garantía constitucional le dan firmeza a nuestro propio Estado de Derecho. Tampoco se debiera pensar entonces que se modifique el nuevo sistema de justicia penal para que prevalezca la prisión preventiva. He ahí el meollo del asunto. De ahí el mensaje político de que nos cuidemos de esa salida, hipotéticamente, de miles de internos que saldrán, valga la redundancia, de las prisiones y que van a volver a cometer delitos porque ya están dañados de sus neuronas, porque psicológicamente están mediatizados
para volver a delinquir. Y nos preguntamos, si esa es la justificación que ellos dan, ¿qué se ha hecho en materia penitenciaria? ¿Qué han hecho con los recursos de la sociedad para que cumplan con la materia penitenciaria? Es decir, tratar de que los peritos en las diversas áreas de oportunidad que tienen los internos se les pueda psicológicamente preparar para cuando salgan nuevamente a transitar en las vías públicas y convivir con la sociedad. ¿Qué han hecho? Quiere decir que no se ha cumplido. O sea que las prisiones son las formadoras de los delincuentes. ¿Y quién administra las prisiones? Servidores públicos, representantes del Estado. Entonces el Estado es el que está fallando. No debería de asustarse de esa forma a la sociedad. Se propone que exista una política criminológica preventiva en donde se atiendan los factores endógenos y los factores exógenos. Y no una política criminal represiva aumentando el catálogo de los susodichos delitos graves, confundiendo lo que prevé la Constitución General de la República en su artículo 19 con lo que prevé el Código Nacional y con lo que ese cambio, supuesto cambio de chip, todavía no se ha logrado en su mentalidad de estos políticos. No hay que confundir a la sociedad. La política criminológica se basa esencialmente en atender estos dos factores, los endógenos, relativos a los problemas psicoemocionales, de deficiencias mentales o inclusive hasta físicas o bien sociológicas que el individuo que cometió un hecho delictivo consideró y que sigue considerando en forma interna para salir y vengarse o bien tomar actitudes delictivas nuevamente en contra de la sociedad. Es decir, que estos factores, no obstante que son propios de un ser humano que lo motiva a delinquir, el Estado debe de poner atención para que se le cambie la mentalidad, la forma de pensar, dándole la posibilidad de que se redacte en su entorno que lo rodea. Un redactamiento evidentemente primero personal y familiar, antes de hablar de una readaptación social que en el pasado, en el sistema mixto, no dio resultado. Luego se habló de una reinserción social, tampoco dio resultado. ¿Y ahora de qué hablamos? Mejor hablamos de una restauración social. Vamos a restaurar el tejido social, se dice por la mayor parte de los especialistas. Pero para ello es necesario atacar estos factores endógenos, que son internos, propios de la persona. Y no lo hemos hecho como sociedad organizada. Y ahora, respecto a los factores exógenos, lo que le corresponden al Estado cubrir. Y para eso los tenemos a los servidores públicos, que son empleados nuestros, de la sociedad organizada, de los contribuyentes, para que ataquen el problema de la falta de empleo, el problema de la vivienda, el problema de la salud y el problema preventivo para la comisión de hechos delictivos, que es ahí en esta última parte más sensible donde la sociedad está opinando que no ha logrado su finalidad del Estado. Es decir, que están fallando los programas. ¿Por qué? No sabemos si los jefes policíacos son ingenieros, son arquitectos, son psicólogos, son psiquiatras, pero no especialistas en materia de seguridad pública, en materia de planeación,
En materia de prestaciones, ¿se han preocupado o no porque nuestros policías, que son los que darán la batalla frente a la delincuencia común y organizada, están garantizados en cuanto a la conservación de su salud y sobre todo la de su vida? ¿Qué le dejarán en caso de perder la vida a sus familiares? ¿Qué seguridad laboral tienen ellos en cuanto a la estabilidad en sus empleos? El comisionado nacional, don Renato Sales Gasque, ha ya propuesto, y va muy lenta, la toma de decisión respecto a esta propuesta de modificar el artículo 123 apartado B en su fracción relativa a suprimir esta injusticia e inhumanidad a que son sometidos los policías y los ministerios públicos al ser despedidos nada más por la pérdida de la confianza. Y que aunque ganaran un juicio de amparo, este no obliga al Estado mexicano, a través de su ente institucional, de reincorporarlos nuevamente a su centro laboral. Y únicamente serán indemnizados. Esto es una injusticia. Esto viola tratados internacionales. Pero ahí va caminando. Sobre eso sí debe de operar una reforma. Eso es una auténtica reforma que ojalá lo sea en el futuro y muy pronto. Para que le podamos exigir a esos policías que cumplan con su deber y que no obstante de tener buenas prestaciones, de que la sociedad organizada, de que el Estado mexicano les está garantizando esas prestaciones excepcionales, esa protección jurídica cuando se ven involucrados en la comisión de un hecho delictivo, ya sea por abuso de autoridad o por una supuesta tentativa de enriquecimiento ilícito, pues puedan sentirse apoyados precisamente y la sociedad exigirles con todo el rigor de la ley, en caso de haberlos cometido en la realidad, es decir, en la facticidad, en el mundo de los hechos, que asuman sus consecuencias. Pero, ¿con qué cara le exigimos a nuestros policías que cumplan a cabalidad si el mismo Estado les está violando sus derechos humanos, cuyo tema hemos hablado ya en otro video? Y ahí la importancia precisamente de no dejarse sorprender por estas políticas simplistas de los políticos que están proponiendo un retroceso en nuestro sistema de justicia penal. Lo decimos porque básicamente, fundamentalmente, están fallando los operadores en el rubro ministerial y en el rubro policial. Pero no está aislada la polémica de que también los operadores respecto de los órganos jurisdiccionales también están fallando, porque no hay un sistema unificado en cuanto al criterio que deben de tomar para aplicar las normas procesales que la reforma constitucional del año 2008 pues trajo a cuenta para beneficiar y limpiar todo el sistema de injusticias que se venía cometiendo en contra de los miembros de la sociedad mexicana que estaban relacionados con hechos delictivos. Muchos son los casos públicos. Un solo concepto: saber argumentar. Argumentar en cada acto procesal que forma parte de una fase o de una etapa dentro del proceso penal acusatorio en México. ¿Cuál es la medida que por excepción se debe de aplicar? Una medida cautelar denominada prisión preventiva. No por todos los hechos delictivos vamos a exigir que inmediatamente enfrenten su proceso privado de su libertad todos los que se vean relacionados con la comisión de un hecho delictivo. No, eso era el sistema pasado. En este nuevo sistema se privilegia precisamente la libertad. Que el sujeto enfrente en libertad su proceso. No nos podemos quejar que la sociedad está fallando. La sociedad pone de su parte. Y los políticos que ejercen el poder público deben de poner también de su parte.
tomar este sistema con seriedad para ubicarse dentro de un Estado de Derecho autónomo y fijarse quiénes serán los que argumentarán en las distintas etapas del procedimiento penal acusatorio. Ministerio Público. ¿Qué debe de argumentar el Ministerio Público? Medidas cautelares. Por excepción, la prisión preventiva, solamente atendiendo a los delitos que ameritan prisión preventiva por oficiosidad, que serían los previstos en el 19 constitucional. O sea, estamos hablando del secuestro, del homicidio doloso, de la violación, del terrorismo, del sabotaje, de los delitos que se cometen con armas de fuego y explosivos, o bien todos aquellos que atenten contra la seguridad de la nación o contra el sano desarrollo mental y de la personalidad de algún miembro de la sociedad. Estos son todos aquellos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, aquellos que no están previstos en el 19 constitucional también pueden ser materia de una prisión preventiva como medida cautelar, pero siempre y cuando se justifique esa necesidad y que sea proporcional la medida solicitada por el agente del Ministerio Público para los fines del proceso, no para los fines propios de la voluntad de un superior jerárquico o de un político o de un señalamiento político, no, sino de un auténtico Estado de Derecho. Hay muchas medidas cautelares que el agente del Ministerio Público tiene a su favor. Las previstas en el artículo 155 nos habla de muchas. Menciono algunas. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta de aquel designado. La exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, el sometimiento al cuidado o vigilancia, la prohibición de concurrir a determinado lugar, reuniones o acercarse a determinados lugares también. La prohibición de estar viviendo en el domicilio con la víctima o el ofendido, que sería la separación inmediata del domicilio. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional. La colocación de localizadores electrónicos, con el cargo, desde luego, a costa de el propio imputado. El resguardo en su propio domicilio, con las modalidades que el juez disponga, y la prisión preventiva. Puede ser una medida cautelar o pueden ser varias. Nada más que hay una limitante en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tratándose de la prisión preventiva, esta no puede conjugarse con ninguna otra medida cautelar, con la salvedad de el embargo y la inmovilización de cuentas bancarias o de valores que se encuentren en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque aquí el Ministerio Público de la Federación o de los Estados de la República pueden invocar delitos cometidos en delincuencia organizada. Todo está en cuestión de que el Ministerio Público cuente con los datos de prueba necesarios para que el juez de control en ese nivel de intervención en sede jurisdiccional pueda optar por una o por varias, con esta limitante relativa a la prisión preventiva. Pero existen otras alternativas, es decir, soluciones alternas, sin necesidad de tocar las puertas del juez de control. Porque si tocásemos la puerta del juez de control, tendríamos entonces que tomar en consideración que las salidas alternas puede ser una terminación anticipada mediante un acuerdo probatorio o una suspensión condicional a proceso. No así el proceso abreviado, porque este sigue los parámetros, las reglas, el procedimiento de un juicio ordinario, pero en lo pequeño. O sea que ahí, de una u otra forma, el juez va a tomar en consideración los datos de prueba que ya obran en la carpeta de investigación y en donde el imputado
está aceptando que se le juzgue conforme a esos datos de prueba, previo reconocimiento de la culpabilidad en el hecho delictivo cometido. Y además que se obligue a la reparación del daño integral con lo que ha causado a la víctima o al ofendido. Por eso es un mini proceso. No es que se termine anticipadamente. No, los tiempos son los que se cortan. Sin embargo, eso es tocando las puertas del juez de control. Hay otras soluciones de las controversias en materia penal que prevé la ley nacional en este tema. Y que son tres: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En esta última intervienen ciertos sectores de la sociedad organizada y la comunidad para que a ellos también se les resarza el daño causado cuando hay delitos relacionados con el interés público, el interés social o interés comunitario, como se le denomina. Entonces veamos que eso es cuestión de argumentación, saber argumentar, construir el argumento a través de una premisa mayor, a través de una premisa menor y de una conclusión o pedimento, que es lo que yo, Ministerio Público, le deseo pedir al juez, y con qué se lo estoy sustentando para que éste entienda que está debidamente justificado y que es proporcional la o las medidas cautelares que la gente del Ministerio Público solicita. Bueno, es tarea de capacitación y es tarea de destinar recursos públicos para los investigadores o agentes de la policía de investigación. O sea, como vemos, no hay necesidad de echar atrás una reforma en la cual se vislumbra mediante la transparencia, porque son videograbadas todas las actuaciones jurisdiccionales que se llevan a cabo en sede judicial, y ojalá algún día, no sea muy lejano, también las actuaciones de la gente del Ministerio Público en sede ministerial sean videograbadas, para que nos alejemos ya de los actos de corrupción y de los actos intransparentes de nuestros queridos amigos los ministerios públicos. Prestar atención a la capacitación del policía. El policía que se capacita y se le exige mínimo una terminación de estudios a nivel preparatoria, lo deseable es que fuera licenciatura. Bueno, pues ya tendría el mínimo de razonamiento y de intuición para poder resguardar el lugar de los hechos, para levantar los indicios, evidencias que se encuentren en ese lugar de los hechos. Llámese lugar como tal o del hallazgo, lo que conocemos como lugar de intervención. Y ahí tener esa oportunidad de darle a la sociedad la justicia que se merece. Como ven ustedes, no hay necesidad de echar atrás una reforma. ¿Podemos mejorar lo que ya está? Sí, porque hay una serie de contradicciones, como en otros videos hemos hecho notar. Por ejemplo, una solución que pudiéramos pensar en este momento sería la figura procesal, no de la reincidencia, porque esta requiere precisamente que el que está interno pues haya sido sentenciado previamente por ese hecho delictivo, para que sea considerado por el juez de control y permanezca dentro de prisión. Más bien diríamos una figura que se ha estado ya discutiendo, que sería la reiteración. Yo agregaría la reiteración de hechos de la misma naturaleza delictiva. Y eso nos permitiría que si el sujeto que se le da el cobijo mediante la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 5º transitorio del Código Procesal Penal, bueno, tenga la oportunidad de poder permanecer dentro de la sociedad, pero en caso de que vuelva a delinquir sobre ese mismo delito o inclusive sobre otro, bueno, ahí sí negársele ya en un nuevo proceso la oportunidad de enfrentar este en libertad, porque es un sujeto que ya está ocasionando por 2 ocasiones daño a la sociedad. Ahí tenemos un problema de carácter mental, y eso solamente un psicólogo o un psiquiatra
como peritos en la materia, deberán intervenir para poder cambiar la forma de pensamiento de estas personas que siguen dañando a la sociedad. Pero a eso de modificar y de meterse a elaborar un catálogo amplio como un sistema de números claros de delitos graves, bueno, hay un gran abismo, una gran distancia, y eso significa un retroceso. Yo quisiera ahondar más sobre estos aspectos, pero entendemos que los tiempos, desde luego, son muy cortos, tratándose de las redes sociales y en YouTube. Yo les agradezco la oportunidad. Quedan algunas cosas en el tintero, lo sabemos muy bien, y yo lo acepto, pero formarán ya tema de debate en otra ocasión.